Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Cada vez más personas pueden acceder a educación superior. Sin embargo, los colegios y universidades privadas pasan por una grave crisis ante las nuevas formas de educación. ¿Qué es el homeschooling? ¿Por qué están cerrando los colegios privados? Para este capítulo hablamos con Diana Hincapié, economista experta en educación, con Alejandro Gaviria, exministro de Educación, con Marta Castellanos, vicerrectora académica de la Fundación Universitaria del Área Andina, con la exministra de Educación Cecilia María Vélez y con la comunicadora Sheila Castellanos. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 131 de Mis Preguntas. Bienvenidos. La frase que uno más repite a medida que envejece es: el tiempo pasa volando. Y por estos días pude sentir el peso de la verdad de esa frase cuando caí en cuenta de que por estos días se cumplen 5 años del comienzo de la cuarentena decretada para protegernos de la pandemia del COVID-19. Para detener el contagio, las autoridades decidieron que el distanciamiento era lo mejor. Por esto, en desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Pero como ya sabemos, el encierro se alargó varias veces más. Y es la decisión de mantener después del 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. Y hoy quiero compartirles a ustedes que a partir del 11 de mayo y entre el 11 de mayo y el 25 de mayo, nosotros vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio. El aislamiento preventivo obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. Hoy, 5 años después, podemos ver la situación con algo más de perspectiva. La pandemia y la cuarentena tocaron y cambiaron muchas cosas. Fue un giro para la economía, para la salud mental y física, para la política y especialmente dio inicio a una serie de cambios en uno de los campos más importantes de la sociedad, la educación. Los colegios y universidades, como el resto de instituciones, también tuvieron que cerrar sus puertas. La cuarentena sirvió para que quienes en ese momento tenían hijos en edad escolar comenzaran a apreciar más la labor de los docentes. Incluso las personas con conexión a internet, computador y que pudieron quedarse trabajando en casa tuvieron que ajustar su vida para tener a sus hijos en la casa todo el día y estar más presentes en su educación. Acudientes acostumbrados a mandar a sus hijos al colegio toda la jornada tuvieron que estar más presentes en su educación. Y niños y niñas acostumbrados a tener más independencia y compartir más tiempo con sus compañeros y profesores tuvieron que estar todo el tiempo bajo la vigilancia de sus padres. Pero más allá de las incomodidades de espacios y horarios, la pandemia cambió para siempre la educación tal y como la conocemos, para bien y para mal. De acuerdo con un informe presentado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, entre 2019 y 2020, la tasa de repitencia se duplicó y pasó del 2,2% al 5,43%. Según le dijo al Espectador uno de los autores del informe, este aumento significativo de la repitencia escolar pudo ser consecuencia de los cierres de colegios y cambios de modalidades de enseñanza por la pandemia. Por su parte, el Banco de la República encontró que en la pandemia se observó un incremento en las tasas de deserción escolar y una migración significativa de estudiantes desde instituciones privadas hacia colegios oficiales. Esta tendencia se debió en parte a las dificultades económicas que enfrentaron muchas familias, lo que las llevó a optar por la educación pública gratuita. Además, en este periodo aumentaron las diferencias en los resultados de las pruebas Saber 11 entre estudiantes de colegios oficiales y no oficiales, entre estudiantes de áreas rurales y urbanas y entre estudiantes con diferentes condiciones socioeconómicas. En particular, el rendimiento de los estudiantes mejora con el estrato socioeconómico, con el nivel de educación y de empleo de los padres y con el acceso a las tecnologías de la información.
Y de acuerdo con la UNESCO, la interrupción de las clases presenciales y la transición a modalidades de educación a distancia se tradujo en pérdidas significativas de aprendizaje que fueron más pronunciadas en estudiantes que vivían en sectores rurales y de bajos recursos, lo que exacerbó las desigualdades educativas que ya de por sí existían y eran grandes. Y cierro con otro dato, y es que según estudios del Banco Mundial y de UNICEF, los niveles de aprendizaje en competencias lectoescritoras en el mundo son muy bajos. Solo una tercera parte de los niños y niñas de 10 años pueden leer y comprender una historia sencilla, y en Colombia la situación es aún más preocupante porque se calcula que ese porcentaje llega a 60%. Han pasado ya 5 años desde que se evidenciaron estos problemas. ¿Se ha podido solucionar o mitigar estos problemas educativos en el país? Esto me contó el exministro de Educación, Alejandro Gaviria. En mayo de 2020, al comienzo de los encierros de la pandemia, yo tuve una reunión con el neurólogo pediatra colombiano Jorge Slava, quien predijo exactamente lo que iba a ocurrir, la gravedad de las pérdidas de aprendizaje concentradas sobre todo en los niños de educación primaria. 2 años después asumí el Ministerio de Educación y esta era una preocupación preponderante, estaba en todas las conversaciones de diagnóstico del sector. Recuerdo varias reuniones con expertos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo donde siempre se presentaba la misma estadística. Se decía que un porcentaje muy alto, superior al 60% de los niños colombianos no sabían leer un párrafo y entenderlo. Esta preocupación se ha ido desvaneciendo, ya no hace parte de los grandes debates de la educación en Colombia, ha sido reemplazada por otras prioridades. Pero lo peor de todo es que el gobierno está gradualmente desmontando las pruebas. Esto es, no solamente no tenemos políticas públicas, sino que nos vamos a quedar sin los instrumentos para entender lo que pasó y tener algún tipo de políticas remediales. Esto, por supuesto, es doblemente preocupante. Hay una frase que ha sido tan manoseada por los políticos que ya casi pierde todo sentido. La educación es la base de la sociedad. Y es cierto, pero parece que poco se hace para soportar la afirmación. Es cierto que el presupuesto para la educación ha incrementado en los últimos años. En 2024 fue de 70,4 billones de pesos y para este año se destinaron 79,2 billones, un incremento del 12,5%. Sin embargo, una cosa es la parte del presupuesto que se destina a funcionamiento y otra a inversión, y en ese sentido la inversión en educación fue recortada para este año. Según explica Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, normalmente la mayor parte del presupuesto para educación, cerca del 92%, se ha utilizado para cubrir gastos de funcionamiento como el pago de salarios de maestros y personal administrativo y pagos de los servicios públicos de las escuelas. Pues bien, si el año pasado el porcentaje del presupuesto de educación que se destinó para inversión fue de casi el 12%, para este año es de 8 billones de pesos, lo que significa que del presupuesto de educación para este año, lo que se destina a inversión en realidad es de 10,1 billones, o sea, 300.000 millones de pesos menos que el año pasado. Esto significa que ese incremento del presupuesto en realidad se dio porque el funcionamiento del sector es más caro y que los nuevos proyectos tienen menos plata para ser financiados y obliga al Ministerio de Educación a hacer maromas para cumplir las propuestas ambiciosas que había hecho el gobierno. De hecho, el mismo presidente Petro señaló el retraso en la educación durante el primer capítulo de La Casa de los Ministros que se televisó hace varias semanas. Educación, 18 compromisos sin cumplir, el 95% del total de lo que hemos hecho. Como había dicho desde el principio, educación no ha girado hasta el momento alrededor del programa del gobierno, sino a otras cosas. Las cifras le dan la razón al presidente Petro para estar molesto. El problema está en que precisamente él es el presidente. Según datos del Sistema Nacional de Información de Educación Básica, en 2023 el 3,7% de estudiantes abandonaron el colegio en el último año, es decir, 335.364 menores dejaron de estudiar. Hay otros datos del Ministerio de Educación que recoge un informe de la Universidad Javeriana que pinta un panorama preocupante. Entre 2010 y 2023, la cantidad de estudiantes matriculados desde preescolar hasta el grado 11 disminuyó en un 11,9%,
pasando de 11,1 millones a 9,8 millones. Esta importante reducción afectó principalmente los niveles de preescolar, primaria y secundaria hasta 9º grado. En contraste, la educación media, o sea, los grados 10 y 11, fue la única que creció, aunque apenas un 0,1%. Un estudio del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad ICESI reveló un panorama preocupante sobre la educación en Colombia. De cada 100 niños que empiezan primer grado, solo 54 logran graduarse de la educación media. Pero el problema no termina ahí. De esos 54, apenas 11 alcanzan niveles aceptables en lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y formación ciudadana. En otras palabras, solo 1 de cada 10 estudiantes que entra al sistema educativo adquiere las habilidades académicas y cognitivas necesarias para enfrentar con éxito la universidad, el mundo laboral y la vida en sociedad. Y de acuerdo con una respuesta del Ministerio de Educación a una solicitud de información de académicos, reportó que en los últimos 6 años se han cerrado 6.263 sedes educativas, lo que equivale a cerca del 12% del total. Todo esto me dejó inquieto, por eso llamé a Diana Hincapié, economista, experta en educación, para preguntarle, con este panorama, ¿cuáles son las consecuencias que podemos esperar como país en el futuro? Lo primero que hay que aclarar es que el gasto en educación como porcentaje del PIB en Colombia ha estado alrededor del 4%, menor que el promedio de los países de la OCDE, que es aproximadamente un 5%, y además también se invierte mucho menos por estudiante. En términos de calidad educativa, en las pruebas PISA de 2022, Colombia ocupó el puesto 54 en el ranking de resultados, y los resultados se mantuvieron en un nivel similar al de la ronda anterior. Por eso resulta muy preocupante que se esté considerando una reducción en el presupuesto dedicado a la inversión, ya que esto va a tener un impacto negativo en programas importantes para mejorar la calidad de la educación. Hay por lo menos 3 áreas que quiero resaltar. Primero, la calidad de los docentes. Los docentes son el factor escolar más importante para mejorar la calidad de la educación, y esto podría tener impactos, por ejemplo, en la capacitación docente, que es lo que permite mejorar la calidad de la instrucción. Segundo, la infraestructura escolar. A pesar de los avances, aún tenemos muchos colegios con una infraestructura deficiente y existen grandes desigualdades, especialmente entre zonas rurales y urbanas, por lo que un menor nivel de inversión en infraestructura termina afectando a los estudiantes más vulnerables. Tercero, el acceso a tecnología. Un recorte en la inversión limitaría las posibilidades de acceso de muchos estudiantes a computadores, a Internet y a otras tecnologías que hoy en día son importantes para mejorar las habilidades. De modo que esta reducción en la inversión podría tener un impacto negativo en la calidad de la educación y en la equidad, ya que este tipo de recortes siempre terminan afectando mucho más a los estudiantes más vulnerables. Y esto puede incluso llegar a aumentar las brechas en el desempeño académico y en la calidad de la educación en Colombia. Y si la educación pública no va bien, la privada tampoco. De acuerdo con el educador y fundador del Instituto Alberto Merani, Julián de Zuviría, 769 colegios privados han cerrado sus puertas en el último año y medio en el país, de los que la mayoría estaban en Bogotá y otras capitales. En opinión de Zuviría, la pandemia marcó un antes y un después en la educación inicial. La cantidad de niños y niñas en jardines infantiles privados se redujo a la mitad entre 2019 y 2021 y desde entonces se ha mantenido en niveles muy bajos. Entre 2016 y 2024, Bogotá ha visto una reducción de 165.000 estudiantes en colegios privados, mientras que en los públicos la población ha permanecido más estable. Y según varios expertos, uno de los motivos más claros de esta crisis es simple, y es que cada vez hay menos niños. La reducción en la población y en la natalidad es una realidad que viene sucediendo desde hace varios años en todo el mundo. Colombia sigue esta misma tendencia. Según el DANE, entre enero y octubre de 2024 nacieron 371.777 bebés, un 14% menos que en el mismo periodo del año anterior. Esto ha llevado al país a estar entre los de menor fecundidad en América Latina. Además, la cantidad de niños y adolescentes también ha bajado. El ICBF estima que para 2030 habrá 8,4 millones de menores de edad en Colombia, un 24% menos que en 2017. La ecuación es muy sencilla. Entre menos niños, niñas y adolescentes, menos estudiantes.
Hay otros dos motivos por los que, según varios expertos en educación, los colegios están pasando este amargo momento: el homeschooling o educación en casa y la educación virtual. En una columna en El Espectador, Julián de Zuviría afirmó que en los últimos 5 años, 145.000 estudiantes de Bogotá han abandonado sus colegios y todo apunta a que una buena parte de ellos está estudiando en casa y en programas de educación virtual. Este fue uno de los grandes cambios que trajo la cuarentena por la pandemia. Según el educador, esto estaría pasando en educación inicial y básica y se da a la par con el aumento del trabajo en casa de muchos padres y la aparición de los nómadas digitales. No hay cifras oficiales que muestren cuántos estudiantes hay en esa modalidad en Colombia. Sin embargo, en 2019 la Red Colombiana de Educación en Familia revisó sus datos y calculó que al menos 8.000 familias en el país educaban a sus hijos en casa. Y de acuerdo con Daniel Fernando Rivero Acevedo, rector del Colegio Monterrosales Bilingüe Homeschool, hoy en Colombia hay más de 30.000 estudiantes que eligen aprender desde casa. La educación en casa es una educación que se da por fuera del sistema educativo convencional y es la familia la que toma la decisión sobre qué, cuándo, cómo y dónde aprende el niño. Sheila Castellanos es madre de 2 hijos, uno de 4 y otro de 10 años, y los 2 estudian en casa desde el primer día. Cuando comenzaron a buscar un colegio para su primer hijo, no encontraron uno que los convenciera del todo. Además, temían que la energía de su hijo no fuera bien enfocada en una institución educativa y que fuera mal diagnosticado con algún trastorno de déficit de atención. En esta búsqueda, conoció a alguien que dirige una red de escuela en casa, quien además le contó su experiencia con sus hijos, que ya se graduaron de la universidad. Le pregunté a Sheila, ¿cómo ha sido este proceso de educar a sus hijos en casa? Escuchemos su respuesta. Pues la verdad es que hasta ahora todas las cosas que hemos hecho dentro del marco del homeschooling, nosotros no replicamos el colegio en la casa, ni estamos con un colegio virtual en el que él tenga como una analogía del colegio aquí. Nosotros pues nos identificamos más con una vertiente que es como el homeschool, que es en el que se desescolariza también la mente y los procesos de aprendizaje. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido súper positivo y estamos convencidos de que es en gran parte pues el futuro de la educación. Con el mayor, pues que ya digamos que él persigue unos intereses más precisos, o como que él tiene más claridad sobre lo que quiere aprender y para qué lo quiere aprender. Entonces con él siempre hablamos iniciando año sobre sus procesos y sobre qué quiere aprender. Yo no soy quien guía enteramente el proceso. Digamos que desde el inicio eso lo hablamos también con mi esposo, y es que yo no soy la persona que va a reemplazar a todos sus docentes, ni me creo con las habilidades para poder hacerlo, creo que eso es imposible, sino soy una facilitadora entre las cosas que él quiere y personas que se le puedan dar. Entonces, entre los grupos de homeschoolers son muy populares clases con gente que está capacitada, que se hacen en espacios no convencionales, muy pocas son en salones de clases, o no sé, en laboratorios, en parques, en humedales. Mi hijo asistió mucho tiempo, por ejemplo, al club de astronomía del planetario, al club de ciencias del jardín botánico, hace parte del proceso de formación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Digamos que parte de lo que nosotros hemos hecho es desescolarizar la mente, es abrirnos a pensar que el único escenario de aprendizaje no es un salón de clases, sino que la vida misma y todas las posibilidades que nos da en el día a día, incluso en la rutina o en lo que se hace en casa, pueden ser posibilidades de aprender cosas nuevas. Por supuesto, la educación en casa, como lo cuenta Sheila, no es para todo el mundo. Requiere padres con tiempo disponible para dedicar a este proceso, o sea, que unos papás con horario de oficina tradicional no podrían hacerlo. Pero además, con curiosidad y disposición para encargarse de la educación académica de sus hijos, porque aunque no es la familia la docente del niño, sí debe diseñar un plan de estudio y buscar las formas de cumplirlo. Por otra parte, este no es un método barato, como tienden a pensar muchas personas, sino todo lo contrario. En el caso de Sheila, es una inversión mensual de aproximadamente 2 millones de pesos. Mejor dicho, esta no es una opción para ahorrar dinero. Según le dijo al Espectador Juliana Restrepo, magíster en gestión educativa y directora de Homeschool Colombia, una plataforma digital que ofrece este tipo de educación,
es importante destinar unos espacios específicos donde se llevan a cabo las clases, establecer unos horarios, fijar una metodología de enseñanza que cuente con el apoyo de tutores y complementar la jornada laboral con otro tipo de actividades, ya sean deportivas o artísticas. Aunque formas de escuela en casa hay tantas como hay familias con hijos. En muchos casos, los padres compran los currículos a instituciones que se conocen como colegios sombrilla, que se encargan de cubrir ese proceso de certificación y aval ante el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante la educación en casa? Le trasladé la pregunta a Marta Castellanos, vicerrectora académica de la Fundación Universitaria del Área Andina. El homeschooling es una modalidad que existe hace muchos años y se potenció a partir de la pandemia. De hecho, la Asociación Internacional de Defensa a la Educación en Casa viene hablando que más de 8 millones de estudiantes existen en el mundo con esta modalidad. Esta modalidad, que ha sido muy interesante y ha generado muchísimas ventajas para la formación de los hijos, ha tenido también unos desafíos en los cuales viene trabajando esta asociación. Uno de ellos es que no todas las familias tienen la capacidad adquisitiva para lograr acceso a contenidos, a materiales de cierto nivel para poder lograr los estándares formativos adecuados. Por otro lado, se requiere de disciplina en casa para que los papás que tienen múltiples roles, trabajan, etcétera, puedan dedicarle tiempo de calidad a este tipo de formación. La misma asociación viene hablando de la necesidad de que los padres de familia se formen en pedagogía y en didáctica para poder acompañar el proceso formativo de sus hijos. Uno de los retos más importantes que está teniendo el homeschooling es que, si bien se logra que los niños se formen en un espacio seguro, con papá, mamá, en un ambiente familiar, también esto está llevando a que ellos no puedan desarrollar competencias blandas, tales como la resolución de conflicto, como la divergencia, la discusión con niños, estudiantes pares o de edades similares a las que tienen. Entonces, el homeschooling cada vez está avanzando más, pero también plantea desafíos en los cuales esta asociación ha venido trabajando. Y un elemento muy importante es que el homeschooling es prohibido en algunos países como en Alemania, Suecia, y también tiene ciertos elementos que no permiten un tránsito, una flexibilidad cuando las familias viajan de un lado a otro, de un país a otro, para que sean reconocidos estos estándares de acuerdo con la legislación de cada país. Así es que la idea es que esta modalidad se siga fortaleciendo, entendiendo que es necesario que los niños tengan acceso al relacionamiento con pares. Hay otro tipo de educación que ha ganado terreno y que, según los expertos, también ha sido causa de la desaparición de muchos colegios privados, y es la educación virtual. Tristemente, no hay cifras que muestren cuántos estudiantes de educación media lo hacen en modalidad virtual o su aumento en el tiempo. Sin embargo, a nivel universitario, los datos hablan de un aumento impresionante. Según datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior en Colombia, en 2018 solo el 10% de los estudiantes pertenecían a un programa educativo por la modalidad virtual, el equivalente a 200.000 estudiantes. Pero en 2020 y principios de 2021, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia experimentó un incremento del 20,6% en sus matrículas. Esto es más de 165.000 alumnos adicionales. Este incremento llevó al registro de 789 nuevos programas digitales en 2020, un aumento del 17% con respecto al año anterior. Según estudios de la Corporación Universitaria Iberoamericana, aproximadamente 2 de cada 10 estudiantes de educación superior en Colombia reciben su formación a través de modalidades virtuales. El informe señala que más de 2,3 millones de colombianos están inscritos en algún programa de educación superior y el 16% de ellos estudian mediante una metodología virtual. Y es que en tiempos en los que el trabajo remoto y los nómadas digitales parecen ser la nueva tendencia, la educación no podía quedarse atrás. La pandemia y el auge del trabajo remoto también hicieron que otro tipo de educación creciera, es lo que se conoce como el e-learning. Plataformas como Doméstica, Platzi, Creana o Coursera han ganado popularidad para aprender oficios específicos y muy solicitados en el campo laboral, como programación o prompt engineering, que es saber darle instrucciones a la inteligencia artificial. Mientras tanto, el acceso a la educación superior tradicional en Colombia va por otro camino. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, actualmente se ofrecen programas de educación superior en 382 municipios, o sea, en solo un 34% del total.
En 2023, las universidades graduaron a 266.548 personas de pregrado. 5 años atrás, cuando se inició el periodo académico de quienes debieron graduarse ese año, se matricularon poco más de 1,6 millones de estudiantes en universidades. Si todos hubieran planeado completar su carrera en 5 años, solo el 18% habría logrado graduarse. Me quedo entonces con la inquietud: ¿cómo pueden la educación virtual y el e-learning afectar la educación universitaria tradicional tal y como la conocemos? Le trasladé la pregunta a la exministra de Educación, Cecilia María Vélez, y esto me dijo. La irrupción de la virtualidad en la educación es un reto que abre inmensas posibilidades, tanto en la expansión de la cobertura como en el mejoramiento de su calidad. El e-learning hace posible el acceso al conocimiento de personas que, ya sea por su ubicación geográfica o por sus obligaciones, no pueden asistir a la educación presencial, y en consecuencia podemos llegar a todo el territorio con variedad de niveles educativos y programas. Pero es necesario garantizar la calidad de esta modalidad de educación, y es importante considerar que no se trata de llevar los esquemas tradicionales a la virtualidad. Es necesario adoptar un nuevo modelo pedagógico que permita realmente potenciar los aprendizajes. Además, en estos programas totalmente virtuales es necesario incluir como aspecto muy importante el seguimiento a los estudiantes, a sus actividades, a su desarrollo, a su compromiso. Mucha parte de los niveles de deserción que presenta esta modalidad de aprendizaje se da por la ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación permanente. En consecuencia, los programas así no logran buenos resultados. De otra parte, y en general para todas las modalidades educativas, la virtualidad puede ser de gran ayuda en la modernización de los métodos de enseñanza, para hacer realidad lo que desde el siglo pasado es un objetivo de los buenos pedagogos: lograr un aprendizaje efectivo partiendo de la potencialidad de los educandos y motivar un aprendizaje activo. La oportunidad que nos brinda el uso de la tecnología para promover la calidad no se hace efectiva si no se cambia la manera tradicional. Tenemos que ser conscientes del cambio de modelo para lograr realmente el desarrollo de competencias en los estudiantes. Y finalmente, la llegada de la inteligencia artificial es un nuevo elemento que establece muchas posibilidades de mejora para la educación y que podamos dar un salto de calidad que todos estamos esperando. Se me quedan muchos temas por fuera, porque hay mucha tela por cortar. Por ahora, solo queda esperar que, independientemente de cuál sea su futuro, la educación tiene que seguir siendo, como dice la manida frase de los políticos, un motor de desarrollo, no solo económico, sino también humano. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 131 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.